Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio que es Interfase, ampliando nuestra zona de interés. En esta oportunidad estamos con Edith Kimchi. Hola. Bueno, y como es costumbre en este espacio que lo inauguramos en 2019, la idea es entrevistar a personas que nos cuenten acerca de lo que hacen en su cotidiano, digamos, en su zona de interés, que sería su zona a veces que está reflejada en nuestro trabajo, es decir, en aquello que hacemos en el contexto. Entonces, bueno, empezar por ahí, ¿no? Que te presentes y que, bueno, contarnos un poco qué es lo que haces. Así vamos direccionando las preguntas que tengo ahí preparadas para ti. Bueno, hola a todos y gracias Sebastián por invitarme a este espacio. Me disculpo desde ya por mi español un poco indio y escaso. Soy nacida en Argentina, pero de muy chiquita vivo en Israel. Bueno, me presento como ser humano, pero con una narrativa profesional, una formación académica. Tengo un doctorado en innovación educacional y estoy contratada por el Ministerio de Educación en Israel, por esa división que se dedica a la innovación educacional, que es la división de investigación y desarrollo. Estoy contratada para regular los modelos únicos de escuelas que digamos los llamaríamos así en lo cotidiano las alternativas, ¿no? Las escuelas alternativas, no las escuelas comunes, aunque ya diciendo eso estamos un poco erróneos y estamos ya alejándonos del eje principal, que es que la verdad que no existe una escuela común. Lo puedo luego explicar por qué digo eso. Bien. En este territorio desarrollé una metodología que se llama la regulación dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, la regulación dinámica, el origen de ese concepto es el cuerpo humano. La biología ha observado que el cuerpo se regula, cómo aprende, no es cómo aprenden las células, cómo aprenden nuestra genética, cómo cambia, cómo modifica, a través de una regulación dinámica. O sea, está en un entorno, capta qué está pasando en el entorno y cómo debe modificarse para estar a par o estar a día con ese entorno, ¿no? Y el contexto mismo, a través de todas las partículas que van poniéndose al día, eso cambia el contexto, cambia el sistema, y así el sistema se regula, ¿no? Entonces es una enriqueza mutual. Se usó ese término, se ha usado hace unos años por el sistema legal. Un señor de una universidad en Estados Unidos lo utiliza para explicar cómo la sociedad puede encouragement, ¿cómo se dice? Encarar. No encarar, dar soporte, dar empuje, Apoyo, empujar a la innovación. Exacto.
con un sistema legislativo viejo. O sea que los sistemas, las leyes del mundo, para decirlo así bien, bien en general, las leyes del mundo son lentas. Las leyes del mundo nos dibuja límites que han aparecido en el pasado. Y eso frena y no deja crecer la innovación. Entonces, la innovación, ¿qué tiene que hacer? Los innovadores tienen que ser delincuentes, ¿no? Tienen que crecer fuera del sistema. El sistema ve a los delincuentes y dice, oh, ese sistema afuera, ¿no? Te llevo preso. Y eso especialmente en Europa, en los países del OECD, en los países desarrollados, en ese club de países desarrollados, se dieron cuenta que no va, esa regulación ya no va. Claro, tenemos que, claro, ya no funciona, porque si nuestro crecimiento depende de la innovación y estamos frenando a la innovación con nuestros sistemas lentos, ya es un suicidio eso. Claro, claro. Entonces, él en este artículo habla de cómo el sistema tiene que cambiarse para empujar la innovación. Y yo llevo ese concepto al trabajo en la educación pública israelí y veo que el ministerio tiene que aprender de los innovadores, porque los innovadores indican el futuro de la educación. Los innovadores, que son veloces, captan los nuevos conceptos, la nueva energía, lo traducen en sus prácticas, en sus modelos, ¿no? Articulan propósitos que son distintos a los propósitos escritos por el sistema. Y bueno, por una parte, estas alternativas necesitan ser parte del sistema público para recibir sus recursos, para recibir sus permisos, para ser reconocidos. Y por el otro lado, el ministerio ve los que están creciendo fuera de él como un desafío para crecer y formular nuevas medidas, nuevas reglas, ¿cómo se dice? Marcos o normas, sí. Bien. A eso lo llamamos la regulación dinámica, que es muy importante en esta etapa tan acelerada de cambios en el mundo, que las naciones saben que si una nación no permite y no empuja la innovación, va a estar quedando más y más atrás, ¿no? Y sus modelos van a estar vencidos, o sea, no funcionan. O sea, hay que mantenerlos, invertir mucha más energía, muchos más recursos en mantenerlos vivos y mantenerlos, digamos, funcionales. Bien. Que esa es la indicación de que un modelo ya está vencido. Bien, esto que marcás me importa mucho, ese concepto de regulación dinámica. Creo que es una gran apertura. De hecho, creo que es un conducto, es un circuito que permite la colaboración y el mutualismo entre las personas que están como avanzando en la innovación
o aquellos desarrollos que son innovadores y aquello que está, como entre comillas, frenando ese desarrollo. Digamos, es una respuesta que permite un intercambio que beneficia a ambos. Claro. Digamos que yo dentro de algún marco entiendo que todos tenemos una legalidad interna, ¿sí? Tenemos una legalidad externa que la podemos reflejar en todo el derecho, ¿no? El derecho, las normas, la legislación de un país, la comunidad internacional, etcétera. Pero todos también tenemos una legalidad interna. Esta legalidad interna sería la que puede llegar, como soy yo el propio legislador de mi propia vida, ¿sí? Puedo estar legislando cosas nuevas todo el tiempo, ¿sí? Mientras que la legalidad externa tiene otros procesos mucho más lentos, mucho más madurativos. Digamos que ese concepto de regulación dinámica sería como una pieza clave en el acoplamiento y en el intercambio entre esas dos legalidades o esos dos sistemas, entre partícula y lo que es más macro, más colectivo, ¿no? Bueno, lo que creo es que la ayuda mutua es la que está basada en una madurez en el sistema, que el sistema ve lo que está fuera de él no como un peligro, no como una amenaza, eso te iba a decir. ¿no? Porque ahí empieza la cosa. En vez de penar aquello que avanza. Voy a ir ahí a ver qué está pasando y entender por qué está pasando eso fuera de mí y no dentro de mí, ¿no? Ahora, eso es una madurez muy grande que en Israel me parece como ha desarrollado el ecosistema para los desarrollos tecnológicos. Es como que vive en el campo, esa substancia de madurez, como vive en el campo es más fácil asimilarla al campo de la educación. Claro. Me parece que eso es lo que está pasando, porque la verdad es que hay mucho interés en el mundo y ya he viajado a varios lugares con el tema de la regulación dinámica, pero no es algo que se puede trasladar sin esa madurez. Ahora, ¿de dónde proviene esa madurez? Bien. No viene del sistema, de lo institucional, vienen de las personas particulares que están en los puestos que toman las decisiones. Y eso es una otra madurez, ¿no? Claro. Del regulador, de direccionar al receptor particular. En el tema de educación, los propósitos son propósitos en común. Lo que le falta al delincuente es que no está tomando conciencia de toda la sociedad. Entonces, él sigue adelante y se aleja de lo común, se aleja del sistema público y ya está, ¿no? A mí me sirve a mí y lo demás que se arreglen. Pero cuando educamos a ese innovador, sí, y introducimos conceptos de la unidad social, o sea, de la coherencia social, sí, el innovador de repente evoluciona, ¿no? Te cuento algo concreto, ¿no? Vale, algo concreto, un ejemplo muy, muy concreto. Perfecto. Las escuelas alternativas hacen selección, ¿no?
un examen, así, un taller, digamos, cosas así. Una escuela de arte, digamos, de música, te hace un taller que tenés que tocar el piano o no sé qué. Tenés que mandar un video de tu música, de cómo usas el instrumento y todo eso. Toda selección, o sea, la psicométrica, así se dice, los parámetros psicométricos, o sea, cómo elijo a los alumnos que son mejores con estas características que estoy buscando, que a mí me formé la idea de que ellos van a ser los mejores músicos, los mejores científicos, los mejores no sé qué. Es muy complicado y también engaña. ¿Por qué engaña? Porque los exámenes no son perfectos, están muy lejos de ser perfectos, o sea, tienen un margen de error muy grande, digamos. En un taller, los observadores, ¿no? Trajeron a los niños, una escuela alternativa de arte, trajeron a los niños, invitaron a los niños y les dieron un ejercicio. Y los niños se dedicaban a esa práctica y después cuando se terminaban lo devolvían, daban el dibujo y salían de la clase. Claro. Ahora, los observadores tenían ¿cómo se mide pasión? ¿No? Entonces tradujeron que pasión se mide por si yo estoy involucrado, ¿cómo se dice? Involucrado en mi trabajo, no estoy en mi zona, así se dice en inglés, in my zone, ¿no? Y entonces, si no veo que no siento que el tiempo está pasando, termina el tiempo y yo todavía estoy dibujando y yo qué sé, y devuelvo mi dibujo último. Claro. Ahora, los padres, que son generalmente de la élite, ¿no? Los padres más formados y más ambiciosos y yo qué sé, ellos saben las indicaciones que se le da a los observadores que miden cuánta pasión tiene el niño. Entonces le instruyen a los niños y le dice, mira, nene, vos dibujás lo que querés, pero vas a devolver tu trabajo el último. Te quedas sentado hasta el último segundo, ¿no? Sos el último, aunque tenés que ir al baño, aunque terminaste, aunque te quedas sentado. Bueno. Hacer como que. De nuevo. Entonces yo solamente estoy demostrando que ese sistema engaña. La verdad que casi todos los exámenes, esa psicométrica, lo que hace es elegir a los niños más, digamos, maduros. En una de las escuelas hicimos un análisis de cuáles son los niños que fueron elegidos, o sea, quién tuvo logros más altos en esa taller de selección. Claro. Y pasó a ser que eran los niños más grandes de la franja de esa edad, ¿no? O sea, vienen a ser los más maduros, tenían 5,5, no los que tenían 5 años de edad, sino los de 5,5 a 6. Eran los nacidos de enero, digamos, a septiembre, no de septiembre a enero. Bien. Entonces, bueno, eso engaña, porque si vos seleccionás los niños más maduros y te pensás que estás seleccionando los niños que más, tienen más tendencia, digamos, al arte, después, cuando mostrás los logros de ese modelo único, parece que tenés mucho éxito, pero la verdad es que la realidad no es la realidad.
hay una, digamos que habría como una tergiversación, un fingir Sí. un resultado. Los resultados no son reales, sino que son ficticios. Exactamente. Claro. Bueno, lo que nosotros hacemos es desmantelamos, ¿no? Desmantelamos esto y ofrecemos un sistema por el cual, o sea, no es, lo que explicamos es que no queremos escuelas que eligen sus alumnos, queremos alumnos que elijan escuelas y que confiamos en el núcleo del alumno y de su familia que elige a esa escuela. Lo único que necesitamos es que la escuela exponga sus métodos, sus modos, Claro. lo invite, digamos, a un día abierto y después los que quieren inscribirse a ese modelo, confiamos que hay una resonancia natural que van a ser exactamente los que van con esa ellos van manera. eligiendo, ellos van eligiendo. Claro. Al principio, y explicamos que de este modo todos van a tener acceso a esa educación y no solo los niños de la alta sociedad que pueden dar instrucciones y pagar la preparación y yo qué sé, y también que tienen la iniciativa de ir a otra escuela y no a la escuela así de la vecinidad. La que queda más cerca de mi casa. sería. Claro, claro. Ahora, al principio, los innovadores, cuando escucharon que no íbamos a permitir, para reconocer el modelo único, no íbamos a permitir que continúen esa selección, se pusieron locos. O sea, nos están arruinando el modelo, esto no va a funcionar. Pero después que pasan como un desarrollo en ellos mismos para formar parte de la sociedad, no quedar afuera, sino ser parte de la sociedad. Bueno, ser parte de la sociedad, querer recursos del gobierno. Los recursos que vienen del gobierno vienen con algunos principios. Este es un principio. El nene elige la escuela y no la escuela elige al niño. 3 años después, todos los sistemas que seleccionaban pasaron al sistema alternativo en exponer y tener confianza en la elección de los niños. Claro. Todos informan que no solo que eso no ha perjudicado a las escuelas y a los resultados, sino que ha mejorado la lógica del modelo único, porque la forzó a ser mucho más general, mucho más universal para todos. Bien. Y cuando el modelo tiene que ser más universal, bueno, tiene que tener una estructura mucho más compatible con todo. Pero fíjate que me parece lo que vas exponiendo es que es un posicionamiento totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque el modelo que estás planteando, que se está implementando en Israel, sería como un modelo donde la educación, la escuela misma, la institución educativa, ha indagado sobre sus propias prácticas. O sea, como que el indagar preguntarme sobre qué educación voy a brindar y exponer eso y dejar que la persona elija si va ahí o no va ahí. Ya, es decir,
es distinto a como nosotros escuchamos a veces en Argentina, no, los chicos no se adaptan, esto, son los chicos los que tienen el problema y no la institución educativa. Esto está planteado al revés, me parece, que es eso lo que en definitiva estás como ahí mostrando, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene dos caras. A ver. La cara del ministerio, sí, totalmente lo que dijiste, y creo que es una madurez de las personas particulares que están trabajando ahí. Y eso se dialoga, y eso no pasa en un día, pero a veces como en el cielo tenemos una constelación. Esta persona acá, y esta persona acá, y esta persona acá, y están alineadas al mismo propósito y funciona. O sea, entre los ministerios o dentro del sistema del ministerio se forma un circuito que funciona. Bien. Para el innovador, nosotros que, digamos, yo y mi compañera, que somos las reguladoras, ¿no? Sí. No venimos como reguladora a ver, vos, ¿qué estás haciendo? Yo tengo mi regla y te mido y veo si está bien o no estás bien. Venimos como profesionales a la par de esta gente, del equipo profesional de la escuela. Y queremos entender el modelo único. Entonces les preguntamos, les pedimos que nos presenten su modelo único. Bueno, ahí ves todos los errores. Claro. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un diseño? Un diseño coherente. Es un sistema que que tiene un propósito y que sus prácticas, todas sus prácticas están circulando, están formándose, están articuladas, se articulan. Muy conectadas a ese propósito. Bien. No es un modelo único, no es que, bueno, yo te digo que quiero educar a los niños para que sean adultos responsables en la sociedad, y después en las actividades te muestro que, bueno, porque estudiamos ajedrez de 3 a 4 y una vez por semana vamos a natación. No es como una colección de prácticas diferentes, de temas enriquecedores. No es eso. Entonces, siempre nos pasa que cuando exponen su modelo, vemos los errores y vamos guiándolos a comprenderse a ellos mismos. El pez que está en el agua no sabe lo que es el agua, la verdad, ¿no? Tiene que venir alguien y decirle, bueno, es tu agua, ¿no? Así que la conexión del regulador con el particular innovador es profesional de educación y lo que investiga es su coherencia. Ahora, después de ese encuentro, los innovadores que antes miraban al ministerio y decían, ¿qué es esa cosa tan fastidiosa? No, ellos me van a decir a mí que yo estoy... Claro. Pero después de ese encuentro nos dicen, todos nos dicen, solamente para eso, ya no quiero ni los recursos, ni eso va a ser extra, pero solamente para ese encuentro iluminador valía la pena pasar todo este proceso. Eso es muy nuevo, que el innovador particular mire al ministerio y reciba del ministerio una herramienta que lo ordena, lo reordena de una manera mucho más coherente, mucho más directa y mucho más al día de lo que estaba sin ese filtro.
Bien, bueno, eso que marcás que logran, o sea, es porque parece que el que viene a observar viene como como desde, si bien está parado obviamente en otra dimensión, porque sería como me paro, ven, Claro. me paro en una, el que viene a observar está parado en una dimensión que está observando lo que está sucediendo ahí en esa escuela, o sea, en esa escuela y en ese modelo, ¿no? Y el que está ahí te cuenta lo que hace ahí. Entonces, hay un intercambio entre dos dimensiones que son es sumamente nutritivo. O sea, lo que muchas veces se confunde eso. O sea, hay como, no sé, bueno, tengo conocimiento porque mi mamá, por ejemplo, es docente y demás, entonces esas cosas desde chico las voy escuchando, ¿no? Pero como que aquel que viene a observar es como que es tomado medio con reticencia por el que está haciendo ahí, ¿no? Pero cuando te das cuenta que de ese intercambio surgen nuevas, o sea, hay aprovechamientos de esos errores que te dejan en te permiten innovar la práctica docente. Sí. La práctica docente en todo sentido. De hecho, hay uno de los artículos que vos me pasaste previamente que estuve leyendo, hablas de educar a todo el ser docente. Cuando vos decís educar a todo el ser docente, ¿a qué te referís, Edith? Bueno, qué linda pregunta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los programadores de la educación pública, generalmente, ¿qué pasa? Como los docentes no están satisfechos de los docentes, pero no los pueden cambiar, entonces empiezan a programar programas que pasen sobre la cabeza del docente, vayan directamente al niño, ¿no? Con una aplicación digital o con un cuaderno con todas las instrucciones, que el maestro pasa a ser como el técnico que aplica ese programa. Eso no funciona. No funciona porque, ¿qué pasa? ¿Dónde está el recurso de desarrollo de la institución? En el particular. El particular que es unos 360 grados, y no solo la capacitación que ha recibido en la escuela, en la universidad, para hacer su función, porque eso cada día vale menos y menos, porque cada día está menos y menos al día. O sea que, primeramente, cuando el programador quiere pasar sobre la cabeza de los docentes, eso quiere decir que no está confrontando, no está en la realidad, quiere crear otra realidad y dejarlos afuera a los docentes. Claro. Lo que estoy hablando es que hay que trabajar con el docente y con todo su ser, porque el único lugar de apoyo en este tiempo tan acelerado, de tantos cambios, de tantos conceptos que se están poniendo viejos, al menos tantos modelos vencidos, ¿no? Una estructura que en los valores el pasado ya no sirven, ¿no? Los modelos de mis padres, no los puedo, que mis padres me enseñaron y me educaron, no los puedo aplicar hoy porque no funcionan. El único punto de apoyo es el ser original del docente. ¿Dónde está ese ser? Nadie lo directa, nadie habla de ese ser, o sea, se pasa como automático. Claro. Y bueno, es lo último que no es automático, lo último que es automático. Hay que hacerle un espacio para que eso tenga su lugar, para que eso pueda expresarse.
Cuando una persona, un docente tiene su ping-pong, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que contestarle a este alumno? ¿Cómo le tengo que contestar a este padre? ¿Cómo tengo que contestar a la inspectora? ¿Cómo sabe cuál es su esencia? ¿Cuál es la voz de su propia esencia? Si no lo hemos no hemos aprendido a escuchar eso. Claro, claro. Bueno, eso es. Y solamente ese lugar de referencia interna, ¿no? Es el lugar que puede anticipar, que puede estar muy conectado con una verdad que le da estabilidad en este mundo tan apurado y tan movido, que lo último que tiene es esa seguridad. Si no lo ponemos en el centro, no teníamos eso que Piaget, no, que Dewey, basado en Dewey, ¿no? El alumno en el centro, ¿no? Bueno, ahora yo digo no solamente el docente en el centro, pero sino el centro del docente en el centro. A eso me... Bien, creo que ahí has aclarado un punto, porque el docente sería como la persona en el sistema educativo que está en la frontera. O sea, está en la frontera porque está en contacto cotidiano con el aula, podríamos decir el aula, que hoy en día el aula no solo es un espacio físico, puede ser un espacio virtual, puede ser un espacio abierto, o sea, el concepto de aula ha cambiado también, ¿no? Y ese contacto entre el programador y el docente creo que hace a currículas, digamos, porque cuando tú dices programador te refieres a aquellos que arman, por ejemplo, el currículum, sí, ¿no? del sí, sistema educativo. Entonces, hace que se estructuren modelos que son vivos, no muertos. O sea, que están a tono con la realidad, que están a tono con las verdaderas problemáticas, con los verdaderos conflictos que se tiene realmente en un proceso de educar y de aprender, ¿no? Sí. Bueno, has dicho en otras palabras lo que es un innovador, lo que es una innovación, porque la innovación, ¿qué es? Una nueva respuesta, primero formular cuál es la necesidad que se presenta que no tiene respuesta y darle una nueva respuesta a esa necesidad que no fue nombrada hasta que el innovador viene, la ve, la articula, ¿no? Y le programa una respuesta, una solución, eso va a crear otro problema en el futuro, ¿no? Un problema no moral, esa es la innovación, esa es la dinámica de la innovación, exactamente. Y por lo que contás y por el reflejo de todo lo que decís, implica también un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, donde hay funciones dentro de ese equipo, ¿no? Porque está la función del programador, está la función del docente, del que está ahí en la frontera, está la función del que está de regulador, como vos lo decís, ese observador, ¿no? Hay como un trabajo en equipo que resulta como necesario, fundamental, para mantener ese sistema educativo como un sistema vivo. Bueno, abriste ahora otro tema totalmente nuevo, que es la pedagogía con referencia al futuro, porque la verdad que no podemos comenzar con el equipo. El equipo es el principio segundo. El principio primero es el ser original
del docente, o sea, es lo individual, y el equipo viene segundo. El equipo no funciona si no tenés esta aplicación del ser individual. Y en ese ser individual, o sea, nos estamos refiriendo a, digamos, no solo la corporalidad física de esa persona, sino también sus emociones, lo que piensa, lo que cree, ¿sí? O sea, ¿a eso te referís con ser original y o sea, a ese punto? Para decirlo cortito, ser original es el que no repite. Genial. Para decirlo largo, bueno, en tu próximo programa dedicamos todo eso al ser original. Genial. Entonces lo dejamos abierto a otra instancia, me parece bien. Agradecerte, Edith, realmente... Un gusto muy grande. Realmente es maravilloso escucharte, o sea, provocás ganas, interés, inspirás. Realmente, o sea, desde aquellos intercambios que me pasaste textos y demás, dije, le tengo que hacer una entrevista porque realmente inspirás con lo que haces y se nota que estás ahí, forma parte de todo esto que decís de tu contexto cotidiano, de tu realidad, y creo que eso te da la capacidad de transmitirlo con esa fiabilidad, con esa claridad. Así que agradecerte infinito. Muchas gracias a ti.